Irán ha atacado a 3 mercantes en el estrecho de Hormuz y ha capturado 2 de ellos, pese a la extensión de la tregua con Estados Unidos. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El alto el fuego en la guerra de Irán pende de un hilo tras un nuevo incidente violento en el mar. Irán ha disparado contra un carguero de propiedad griega en el estrecho, desafiando el alto el fuego recién prorrogado por Donald Trump. El hecho ha elevado al máximo la tensión en una de las rutas marítimas más críticas del planeta. Este ataque pone a prueba la paciencia de la Casa Blanca y amenaza con dinamitar los esfuerzos de mediación de Pakistán apenas unas horas después de su inicio. Por otro lado, el Papa León XIV continúa su gira por África. El pontífice ha visitado Guinea Ecuatorial, donde ha puesto el foco en el pasado colonial del país. Durante su reciente intervención, el Santo Padre ha denunciado la colonización de los recursos del país, antigua colonia española en África. El Papa León ha criticado duramente el sistema de extracción que, a su juicio, sigue lastrando el desarrollo del territorio y ha instado a una reparación moral y económica. Vamos con la actualidad del día. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes por la noche, poco antes de que expirara la frágil tregua con Irán, que ésta se había extendido indefinidamente para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos. Trump afirmó que la extensión se produjo tras la solicitud del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif y del máximo responsable militar, el mariscal de campo Asim Munir, en su afán por organizar la segunda ronda de cruciales conversaciones de paz en Islamabad. Las conversaciones estaban previstas inicialmente para el lunes, pero Teherán se retiró después de que Estados Unidos impusiera un bloqueo naval a los puertos iraníes y confiscara un buque de carga el domingo, lo que calificó como una violación del alto el fuego. La extensión fue recibida con satisfacción por la comunidad internacional. Es muy importante que demos continuidad al proceso. Se trata de uno muy complejo. Tenemos el aspecto nuclear, que es extremadamente complejo, y este es el que yo, en mi calidad de jefe de la Organización Internacional de la Energía Atómica, he estado trabajando. Pero por supuesto existen otros asuntos importantes relacionados con el estrecho de Hormuz, con los misiles balísticos y con cuestiones regionales. Por lo tanto, creo que es muy importante que se dé una oportunidad a la paz. Irán aún no ha reaccionado oficialmente a la noticia de la prórroga, pero el portavoz de la unidad Qatam al-Anbiya de la Guardia Revolucionaria prometió una respuesta contundente en caso de cualquier agresión estadounidense o israelí. En un mensaje escrito transmitido por la televisión estatal iraní, la unidad afirmó que atacará objetivos predeterminados con potencia para dar a los regímenes de Estados Unidos e Israel una lección más severa que antes. Mientras tanto, el vital estrecho de Hormuz, por donde normalmente transita el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo, permanece cerrado y los precios mundiales del crudo continúan disparándose. El crudo Brent, de referencia internacional, se cotizó el miércoles cerca de los 84 euros por barril, un aumento de aproximadamente 3,4 euros por barril con respecto al día anterior, ante la anticipación de los mercados a la reanudación de las hostilidades. Cécile Kohler y Jacques Paris, los últimos rehenes franceses que estaban retenidos oficialmente por el régimen iraní, regresaron a territorio francés el pasado 7 de abril. Su rescate y vuelta se produce tras 3 años y medio de encarcelamiento en la prisión de Evin, en Teherán, seguidos de varios meses de arresto domiciliario en la embajada francesa. Evin fue bombardeada durante el breve episodio bélico en el verano de 2025 en el que Israel atacó varias instalaciones del régimen persa. El propio Louis Arnaud, al que Euronews ha entrevistado, también estuvo encarcelado en Evin desde septiembre de 2022 hasta junio de 2024. Detenido 6 días después de la muerte de Mahsa Amini mientras hacía turismo en Irán, fue acusado de participar en las protestas contra la muerte de la joven de 22 años. Los 3 estuvieron encarcelados en la sección 209, reservada a presos políticos y extranjeros y diseñada para quebrantar psicológicamente a los detenidos. La sección 209 es como el infierno, un matadero donde la gente está apiñada en celdas sin ventanas y con las luces encendidas las 24 horas del día. Comemos, vivimos y dormimos en el suelo como animales. Y nos sacan a pasear como perros con los ojos vendados una vez a la semana para tomar un poco de aire fresco durante 30 minutos y eso es todo. Y el resto del tiempo estás en esa celda o en el interrogatorio. Toda esta deshumanización, toda esta presión extrema que nunca cesa ni siquiera cuando estás dormido, está diseñada para forzar confesiones de espionaje inventadas.
Irán se encuentra en medio de un apagón y el acceso a Internet está muy restringido. ¿Pudiste hablar y comunicarte con los iraníes sobre el terreno? ¿Y sigues también en contacto con tus antiguos compañeros de prisión? He seguido en contacto con mis compañeros de prisión. Hay algo de conexión a Internet, pero es muy difícil obtener noticias. Pero sobre todo Internet está extremadamente controlado y hoy puede ser arrestado y ejecutado por un mensaje en Twitter. Et aujourd'hui, vous pouvez être arrêté, exécuté pour un message sur Twitter. Donc, Así que tengo mucho cuidado de no hacerles preguntas sobre la guerra, ni sobre sus condiciones de vida. Se trata simplemente de conectar, de ser humano a ser humano, ver cómo se encuentran y transmitirles que no están solos y que hoy aquí también estamos hablando de ellos y que estoy haciendo todo lo que puedo para darles voz. La OTAN interceptó el lunes bombarderos estratégicos y aviones de combate rusos que sobrevolaban el mar Báltico. Se desplegaron cazas Rafale franceses desde una base aérea lituana donde están estacionados como parte de una larga iniciativa de la OTAN en marcha desde que los tres países bálticos, es decir, Lituania, Letonia y Estonia, se unieron a la Alianza Atlántica en 2004. There's a lot of traffic from the Russian and there are plenty of times in which Hay mucho tráfico procedente de Rusia y hay muchas ocasiones en las que cruzan a propósito sin respetar a la Organización de Aviación Civil y sus normas en lo que respecta a los planes de vuelo y el comportamiento. Así que obviamente nos vemos obligados a despegar y asegurarnos de que sean quienes dicen ser y de que su intención es pacífica y que simplemente regresan a sus aeródromos de origen. back to their home airfields. El Ministerio de Defensa lituano declaró que la semana pasada aviones de la OTAN despegaron hasta en 4 ocasiones para interceptar aviones rusos que no habían cumplido con la normativa de vuelo al apagar sus transpondedores y volar sin un plan establecido. Incluso antes de la guerra en Ucrania, la OTAN interceptaba aviones rusos unas 300 veces al año, principalmente sobre aguas del norte de Europa. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que el vuelo de los bombarderos de largo alcance estaba programado y que se produjo en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del mar Báltico. La inteligencia militar sueca afirmó el lunes por la noche que Rusia está manipulando los datos financieros para ocultar el estado real de su economía en medio de su actual invasión de Ucrania. Según un comunicado del Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar de Suecia, aunque las cifras oficiales mostraban una caída del PIB y una producción industrial débil, era probable que Rusia se viera afectada por una mayor inflación y un déficit presupuestario más amplio de lo que estaba comunicando. El Servicio de Inteligencia afirmó que a pesar del reciente periodo de altos precios del petróleo, que ha proporcionado a Rusia mayores ingresos, se necesitaría un precio superior a los $100 por barril durante todo un año para remediar el déficit presupuestario ruso. El Servicio de Inteligencia señaló que la tasa de inflación real en Rusia se acerca más al tipo de interés de referencia del 15% que a la estimación oficial del Banco Central de Rusia, del 5,86%. El jefe de la Agencia de Inteligencia sueca afirmó que Rusia está ahora viviendo endeudada y Estocolmo ha registrado indicadores financieros que podrían apuntar a una crisis bancaria inminente. En una reciente reunión gubernamental sobre cuestiones económicas, el presidente ruso Vladimir Putin restó importancia a las estadísticas, afirmando que representaban tendencias generalmente esperadas. Tras la aprobación de la regularización de unos 500.000 inmigrantes en España, el foco se traslada ahora a sus consecuencias. Expertos y organismos analizan el impacto de una medida que busca sacar de la economía sumergida a 500.000 de personas, lo que supondrá un incremento directo en la recaudación de la seguridad social. Mientras el gobierno de Sánchez defiende la medida como una herramienta de justicia social y necesidad económica, el debate sigue abierto en Bruselas sobre el posible efecto llamada y cómo esta decisión afectará a la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Las colas comenzaron a formarse el lunes por la mañana temprano. Casi 43.000 migrantes indocumentados se han inscrito solo en los 3 primeros días del nuevo plan de regularización de España, dando inicio a un programa que, según el Gobierno, podría acabar concediendo la regularidad a 500.000 de personas. Y el debate público se ha polarizado. Los partidarios alegan la necesidad económica y la justicia social, mientras que los detractores se muestran preocupados por los servicios públicos y la identidad nacional. Pero dejemos de lado las emociones por ahora y analicemos los hechos.
España ya acoge a 10 millones de personas nacidas en el extranjero. Eso supone 1 de cada 5 residentes. Y muchos de los que solicitan la regularización proceden de Colombia, Venezuela y Marruecos. Son una parte fundamental de la mano de obra, desempeñando funciones esenciales en la agricultura, el turismo y el cuidado doméstico de personas mayores. La regularización convierte a esa mano de obra en la sombra en una contribución formal al Estado, pero también les garantiza el acceso a la sanidad pública y a las protecciones laborales legales. Y este es el gran avance. Normalmente, para obtener los papeles a través de un proceso llamado arraigo, los migrantes indocumentados deben demostrar que llevan 2 o 3 años en España. Este programa reduce ese requisito a solo 5 meses consecutivos. Sin embargo, estamos hablando de un permiso de residencia renovable de 1 año, no de la ciudadanía plena. No otorga el derecho a votar en elecciones generales ni proporciona una vía inmediata a la nacionalidad, y las personas con antecedentes penales no podrán optar a ella. El plan ha provocado un gran malestar en Bruselas. Un permiso de residencia español es, en la práctica, un pasaporte Schengen que permite viajar libremente por Europa durante 90 días en cualquier periodo de 180 días. A los funcionarios de la Unión Europea les preocupa que esto pueda actuar como un factor de atracción, socavando la nueva y más estricta campaña del bloque contra la migración irregular. Una cosa es segura, España se convertirá en un laboratorio para un continente en declive o romperá la solidaridad europea en el tema más divisivo de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la denominada Ley de Protección de la Infancia, modificada por el anterior ejecutivo húngaro de Viktor Orbán, viola la normativa comunitaria al discriminar al colectivo LGTBI. El tribunal afirma que la legislación estigmatiza y margina a las personas queer y señala que la ley las vincula con personas condenadas por pederastia, utilizando este argumento para prohibir cualquier mención o representación del colectivo en medios de comunicación o en materiales educativos. La ley de Orbán, el reciente perdedor de las elecciones húngaras tras 13 años seguidos de gobierno, interfiere, según el TJUE, con derechos fundamentales como la discriminación por motivos de género u orientación sexual, el respeto a la vida privada o familiar y la libertad de expresión e información. Hungría modificó su ley de protección de la infancia en 2021, alegando que los cambios eran necesarios para proteger a los menores de un presunto abuso sexual. Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado miembro de la Unión Europea ha infringido los valores establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. La ley fue impulsada por Orbán en un referéndum que coincidió con unas elecciones generales. Hungría reconoce las uniones civiles en un estatus que la sitúa con países como Italia, República Checa o Eslovaquia en materia de derechos LGTBI, por detrás del occidente europeo, pero en mejor posición que países de su entorno como Bulgaria o Rumanía. Miles de ciudadanos de Budapest salieron a las calles de la capital el año pasado tras la prohibición del orgullo capitalino para protestar contra las políticas de su antecesor. Queda por ver cómo se posicionará Péter Magyar, el nuevo primer ministro conservador húngaro, al respecto. El ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, comparó la discriminación de las minorías en Hungría bajo el gobierno de Orbán con las políticas de los regímenes fascistas. No es el hecho de que yo sea gay por lo que lucho por los derechos de los homosexuales, sino el hecho de que lucho por las minorías. Y siempre es más fácil luchar contra el grupo más pequeño en algunos países. Ser gay no es una elección, pero ser homófobo sí lo es. Y hacer política culpando a alguien me recuerda cómo empezó también con los judíos y luego con los gitanos. La legislación de Orbán limitó el acceso a información o contenidos en televisión o en cualquier otro medio relacionados con cuestiones gay o transgénero, argumentando que violaban las leyes de protección infantil. Le dije a Víctor en ese momento, cuando él también quería prohibir hablar incluso sobre cuestiones LGTBI, que no me había vuelto gay por ver la tele. Bettel habló con Euronews en una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Luxemburgo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las leyes húngaras contra las personas LGTBIQ+ violan las normas de la UE y vulneran la igualdad y los derechos de las minorías. En su visita a Guinea Ecuatorial, la cuarta y última etapa de su gira africana, el Papa León XIV denunció la colonización de los minerales de África y la sed de poder en un país cuyo líder, Teodoro Obiang, está en el cargo desde 1979. Acogido por una multitud entusiasta, León es el primer papa en visitar el país desde San Juan Pablo II en 1982.
La antigua colonia española está gobernada por el presidente Teodoro Obiang, quien está acusado de corrupción generalizada y autoritarismo. León, que recordó a Francisco en el aniversario de su muerte, pronunció su discurso en español y citó a Bergoglio para denunciar las desigualdades agravadas por una economía global centrada en el beneficio a toda costa. La economía de Guinea Ecuatorial está basada en el petróleo, que representa casi la mitad de su Producto Interior Bruto y más del 90% de sus exportaciones. Tras España y Alemania, el presidente Lula da Silva visita Portugal, país al que Brasil se refiere como país hermano. Durante su visita, Lula se reunió con el primer ministro Luis Montenegro y el presidente Antonio José Seguro. Para Lula, Portugal es la puerta de entrada de Brasil a la Unión Europea, cuando quedan pocos días para que el acuerdo provisional UE-Mercosur entre en vigor el 1 de mayo. El acuerdo se enfrenta a la oposición de algunos países de la Unión, en particular Francia, que teme que el mercado europeo se vea inundado de productos sudamericanos más baratos y sin la misma normativa de calidad. Lula aprovechó para apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la cabeza de la ONU y para criticar la política de Donald Trump, y pidió entre bromas que se le conceda el Nobel de la Paz para que deje de provocar guerras. Además, la visita de Lula en Portugal se vio marcada por una protesta convocada por el partido ultraderechista Chega de André Ventura. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes un mayor control de armas en los sitios turísticos tras el tiroteo mortal en las pirámides de Teotihuacán, pocas semanas antes de que el país albergue partidos del Mundial. Pues hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o un sitio turístico. Entonces, por eso, pues reconociendo lo que pasó el día de ayer, pues hay que fortalecer la seguridad en estos sitios, aunque también hay que reconocer que es la primera vez que ocurre una situación así. Funcionarios de seguridad declararon que el tiroteo en las famosas pirámides, que dejó un muerto y 13 heridos, no fue espontáneo. El atacante, de 27 años, visitó el sitio arqueológico en varias ocasiones y planeó el ataque mientras se hospedaba en hoteles cercanos. Fue hallado muerto por una herida de bala autoinfligida poco después del tiroteo. Como uno de los destinos turísticos más importantes de México, el sitio de las pirámides de Teotihuacán atrae a más de 1,8 millones de visitantes internacionales al año. 30 proyectos de 18 países han ganado los premios europeos del patrimonio 2026 otorgados por Europa Nostra. En España han sido distinguidas las recuperaciones de la cúpula de la iglesia de las Escuelas Pías de Valencia y la rehabilitación de las Salinas de la Concepción en Menorca. En Italia, el proyecto Dumbo ha transformado una antigua estación ferroviaria de Bolonia en un centro cultural. Por su parte, el proyecto de investigación Cypriot Fiddler documentó las historias de vida de algunos de los últimos músicos tradicionales grecochipriotas y turcochipriotas que aún viven. En Montenegro, el proyecto Pasillensa revivió la tradición del encaje de Dobrota, que estaba a punto de desaparecer, mientras que en Francia y Bélgica el proyecto Gardens of Peace creó jardines públicos contemporáneos a lo largo de la línea del frente de la Primera Guerra Mundial para replantear la forma en la que los europeos recuerdan el conflicto. El National Trust for Malta lleva protegiendo el patrimonio de la isla desde 1965, poco después de que el país obtuviera la independencia. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar en mayo en Chipre. Más de 1000 artistas, entre ellos Massive Attack y Nick Cave, han firmado una carta abierta en la que piden el boicot del Festival de Eurovisión 2026 en protesta por la participación de Israel. La campaña, organizada por No Music for Genocide y la campaña palestina para el boicot académico y cultural a Israel, insta a la Unión Europea de Radiodifusión a prohibir la participación de CAN, la Corporación Pública de Radiodifusión israelí, en el concurso que se celebrará en mayo. Los organizadores alaban la actuación de los 5 países, es decir, España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia, que han optado por retirarse del concurso en este año. La UE ha defendido en repetidas ocasiones su decisión de permitir que Israel participe en el certamen, a pesar de las tensiones que su delegación ha causado entre bambalinas en las últimas ediciones, denunciadas por varios exconcursantes. En 2022, la organización sí que prohibió inmediatamente a Rusia participar en Eurovisión tras su invasión de Ucrania, un veto que sigue vigente.
Israel ha negado sistemáticamente que esté cometiendo genocidio en Gaza. Sin embargo, en septiembre de 2025, una investigación de Naciones Unidas concluyó que Israel sí está perpetrando crímenes de guerra contra la población gazatí y cisjordana. Tras 4 años de guerra a gran escala, ¿qué países de la Unión Europea acogen a más ucranianos? Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los países de la Unión Europea han proporcionado la protección temporal a casi 7 millones de personas que han huido de Ucrania. En febrero de 2026, un total de 4,4 millones de ciudadanos no comunitarios que huyeron de Ucrania tenían un estatus de protección temporal en la Unión Europea. Esto supone un aumento del 0,5% en solo un mes, según los últimos datos de Eurostat. Alemania, Polonia y Chequia fueron los países de la Unión Europea que acogieron al mayor número de ucranianos bajo protección temporal. El número de personas bajo protección temporal aumentó en 24 países, registrándose los 3 mayores incrementos absolutos en Alemania, Chequia y España. Por el contrario, los únicos 3 países de la Unión Europea que registraron descensos fueron Estonia, Francia y Luxemburgo. Los ciudadanos ucranianos representaban más del 98,4% de los beneficiarios de la protección temporal en la Unión Europea. Entre ellos, las mujeres adultas representaban el 43,5%, los menores casi un tercio y los hombres adultos algo más de una cuarta parte. Sin embargo, a pesar de los peligros, más de 1,6 millones de personas han regresado a las zonas del frente en Ucrania. Para muchos, la presión económica y la nostalgia por su hogar superan los riesgos, según Save the Children. ¿Qué sabemos sobre el buque Abinsk? Un buque de carga acusado por Ucrania de transportar cereales procedentes de los territorios ocupados por Rusia llegó al puerto de Haifa el 12 de abril y zarpó el día 15. Tras abandonar el puerto, el estado del buque quedó en lastre, lo que significa que ya no transportaba carga comercial. Su destino figura como el puerto turco de Çanakkale. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania dijo que había advertido a las autoridades israelíes con antelación sobre el buque y el posible origen de su carga procedente del territorio ucraniano ocupado. Entonces, si la carga era objeto de controversia, ¿por qué se permitió atracar el buque? Es porque no existe una prohibición mundial sobre las exportaciones de cereales rusos. Aunque la Unión Europea prohíbe las importaciones procedentes de la Crimea ocupada porque considera ilegal la anexión de Rusia, estas normas solo se aplican dentro del bloque. Países como Turquía e Israel no están sujetos a estas sanciones, lo que significa que su aplicación depende de la legislación nacional. Sin embargo, algunas ONG instan a los aliados de Ucrania a reconocer las incautaciones de cereales procedentes de Crimea como saqueo e imponer sanciones a los buques y empresas implicados. Los investigadores ucranianos del proyecto Sea Crime afirman que al menos 7.500 toneladas de la carga transportada por el Abinsk podrían haber sido cargadas inicialmente en la Crimea ocupada. Afirman que se transfirió de un buque a otro y luego se exportó desde el puerto de Kafkas como una exportación rusa. Ucrania considera que tales exportaciones son ilegales y pueden constituir un saqueo según el derecho internacional, pero sin restricciones internacionales vinculantes, los envíos y buques como este pueden seguir circulando por los puertos de todo el mundo. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo se paraliza Israel en el Día de los Caídos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.